Bienvenidos, amantes de la historia y aficionados a los misterios. Prepárense para sumergirse en la cautivadora historia de la colonia de Roanoke. Estamos compartiendo 10 datos impactantes que harán que el misterio sea aún más desconcertante. Desde colonos desaparecidos hasta inscripciones crípticas y extraños contratos, estos detalles los mantendrán enganchados. Aún sin resolver en la actualidad, este es un torbellino de preguntas sin respuesta y teorías fascinantes. Echemos un vistazo más de cerca a uno de los misterios que ha resistido el paso del tiempo y descubramos por qué la colonia de Roanoke sigue intrigándonos hasta el día de hoy. Hay muy pocas pruebas físicas de la colonia de Roanoke, y las pocas que existen se han perdido o destruido con el tiempo. Es posible que los colonos se hayan trasladado a otra área, como la isla Croton, que ahora se conoce como la isla Hatteras, o a una tribu nativa americana cercana. El área donde se encontraba la colonia era propensa a desastres naturales, como huracanes e inundaciones, que podrían haber destruido cualquier evidencia restante de la colonia. Existen relatos contradictorios sobre lo que sucedió con los colonos. Historiadores y arqueólogos no han logrado ponerse de acuerdo en una sola teoría. A pesar de numerosos intentos por localizar la ubicación exacta de la colonia de Roanoke, el misterio sigue sin resolverse, y es probable que el destino de los colonos nunca se conozca con certeza. La colonia de Roanoke, también conocida como la Colonia Perdida, fue establecida en la isla Roanoke, frente a la costa de Carolina del Norte, en 1587. La colonia desapareció sin dejar rastro alguno para 1590, dejando solo 2 pistas. Esto es lo que los historiadores creen que significan. La palabra Croton fue tallada en un poste en el lugar del abandono, que ahora se conoce como la isla Hatteras. Croton es el nombre de una pequeña tribu de nativos americanos que vivía en las Carolinas en ese momento. Los historiadores creen que los colonos pueden haberse trasladado a la isla Croton o haber ido a vivir entre una tribu nativa americana cercana, posiblemente la tribu Croton. La palabra Crow fue grabada en un árbol cerca del fuerte abandonado. El significado de esta pista es menos claro que el de Croton. Algunos historiadores creen que Crow podría haber sido una versión abreviada de Croton, mientras que otros creen que podría haber sido una referencia a un cuerpo de agua cercano, como el sonido Crowetan. Walter Raleigh fue un estadista, soldado, escritor y explorador inglés que vivió durante la época isabelina. Entre 1584 y 1589, ayudó a establecer una colonia cerca de la isla Roanoke, que llamó Virginia, pero su vida estuvo llena de aventuras salvajes. Desafortunadamente, no todas salieron como él planeaba. Raleigh desempeñó un papel destacado en la colonización inglesa de América del Norte, sofocó una rebelión en Irlanda, ayudó a defender a Inglaterra contra la Armada Española y ocupó cargos políticos bajo el reinado de Isabel I. Fue nombrado caballero en 1585 y se convirtió en capitán de la Guardia de la Reina en 2 años. También lideró 2 expediciones infructuosas a América del Sur en busca de la legendaria Ciudad de Oro, El Dorado. Sin embargo, las cosas tomaron un giro cuando Raleigh fue acusado de traición por el sucesor de Isabel, Jacobo y fue encarcelado en la Torre de Londres. Eventualmente fue liberado para liderar una segunda expedición a América del Sur, pero resultó en un fracaso y regresó a Inglaterra en desgracia.
En 1618, fue acusado de conspirar contra Jacobo y fue ejecutado. La capital del estado de Carolina del Norte, su segunda ciudad más grande, recibió el nombre de Raleigh en 1792 en honor a Sir Walter, patrocinador de la colonia de la isla Roanoke. La colonia de Virginia recibió su nombre en honor a la reina Isabel I de Inglaterra, quien era conocida como la Reina Virgen porque nunca se casó. Y existen algunas teorías sobre por qué tomó una decisión tan moderna. En primer lugar, Isabel I era una reina en una época en la que se esperaba que las monarcas se casaran y tuvieran herederos para asegurar la sucesión al trono. Sin embargo, Isabel I creía que el matrimonio debilitaría su posición como reina y la haría subordinada a su esposo. También pudo haber optado por no casarse por razones personales. Se sabía que tenía varias relaciones cercanas con hombres, incluido Robert Dudley, pero nunca se casó con ninguno de ellos. Algunos historiadores especulan que pudo haber tenido miedo de perder su independencia o que podría haber sido infértil. Isabel I también era una reina protestante en una época en que Inglaterra estaba dividida entre protestantes y católicos. Pudo haber creído que mantenerse soltera le permitiría evitar los conflictos políticos y religiosos que surgirían al casarse con un príncipe católico. A pesar de su título de reina virgen, existe cierta duda sobre si Isabel I fue realmente virgen durante toda su vida. Sin embargo, su decisión de no casarse tuvo un impacto significativo en la historia de Inglaterra y contribuyó a establecerla como una de las monarcas más famosas de Inglaterra. Según las fuentes, Ralph Lane, quien fue el gobernador de la colonia de Roanoke en 1585, tuvo un enfrentamiento con Wingine, un Wet'suwet'en que intentaba organizar tribus vecinas para atacar al grupo de Lane. En un esfuerzo por obtener más suministros de alimentos para la incipiente colonia, Lane lideró un ataque contra los Seceten el 1 de junio de 1586, y durante el ataque, Wingine fue decapitado por uno de los hombres de Lane. Si bien algunos historiadores sugieren que Lane mató a Wingine, no está claro si Lane mismo fue responsable de la muerte de Wingine o si fue uno de sus hombres quien lo mató. La muerte de Wingine aumentó la hostilidad entre los ingleses y los nativos americanos en la región. Los nativos americanos veían a los ingleses como una amenaza para su forma de vida, y los ingleses veían a los nativos americanos como obstáculos para sus esfuerzos de colonización. Antes de aventurarse él mismo, Sir Walter Raleigh envió a Arthur Barlow, un explorador inglés, junto con Philip Pomares, a explorar la costa este de América del Norte en 1584. Durante su expedición, desembarcaron en la isla Roanoke y se encontraron con las tribus Seceten y Crowetan. Barlow trajo de regreso a 2 Crowtons, Manteo y Guanchis, a Inglaterra con él. Manteo y Guanchis fueron presentados ante la reina Isabel I y fueron tratados como embajadores del Nuevo Mundo. Manteo fue posteriormente bautizado en la Iglesia de Inglaterra y nombrado señor de Roanoke por Raleigh. Los Crowtons desempeñaron un papel significativo en los primeros esfuerzos de colonización inglesa en América del Norte y fueron fundamentales para establecer relaciones pacíficas entre los ingleses y los nativos americanos en la región. La colonia de Roanoke fue intentada 2 veces por los ingleses, una vez en 1585 y nuevamente en 1587.
El primer intento de colonizar la isla Roanoke fue liderado por Sir Richard Granville en 1585, y Ralph Lane fue nombrado gobernador de la colonia. El segundo intento de colonizar la isla Roanoke fue liderado por John White en 1587. White fue nombrado gobernador de una nueva colonia que se establecería al norte de Roanoke, en la bahía de Chesapeake. En general, ambos intentos de colonizar la isla Roanoke fueron infructuosos. La primera colonia regresó a Inglaterra, pero la segunda colonia, establecida en 1587, fracasó por razones desconocidas, y alrededor de 115 hombres, mujeres y niños desaparecieron sin dejar rastro. Antes de dejar la colonia de Roanoke en 1587, el gobernador White hizo un contrato con los colonos. El contrato tenía como objetivo establecer los términos de la partida del gobernador de la colonia y garantizar que los colonos permanecieran seguros en su ausencia. El contrato especificaba que los colonos debían quedarse en la isla Roanoke y establecer un asentamiento permanente allí. También establecía que los colonos debían ser autosuficientes y trabajar para establecer relaciones amistosas con los nativos americanos de la región. Pero había una estipulación más. White estaba nervioso por dejar sus pertenencias atrás. El contrato requería que los colonos protegieran sus cosas y prometieran no robarle. Es esencialmente una promesa de meñique para no tocar sus cosas. A cambio, el gobernador White prometió regresar a Inglaterra para reunir suministros y refuerzos para los colonos. También prometió regresar a la colonia lo antes posible. Desafortunadamente, su regreso a la colonia se retrasó varios años debido a diversos factores, incluida la Armada Española y la falta de financiamiento. Cuando finalmente regresó a la isla Roanoke en 1590, encontró la colonia abandonada y el destino de los colonos sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Tal vez realmente se llevaron sus cosas. Virginia Dare fue la primera niña de origen inglés nacida en América, nacida el 18 de agosto de 1587 en la colonia de Roanoke. Era hija de Ananias Dare y Eleanor White Dare, y nieta del gobernador John White. Virginia Dare fue uno de los dos bebés nacidos de los colonos en 1587 y la única niña conocida que nació entre los colonos. Su nombre fue elegido para significar que era la primera niña de origen inglés nacida en Virginia. Virginia Dare fue bautizada en la Iglesia de Inglaterra el 24 de agosto de 1587 y fue la primera niña y la segunda persona en América bautizada en la Iglesia de Inglaterra. El puente conmemorativo Virginia Dare está dedicado a la memoria de Virginia Dare. Cuando la colonia desapareció sin dejar rastro, el destino de Virginia Dare y los demás colonos sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Nombrar el puente en honor a Virginia Dare es una forma de honrar su lugar en la historia y recordar a los primeros colonos ingleses que intentaron establecer una colonia en el Nuevo Mundo. El puente conmemorativo Virginia Dare es un puente para automóviles de 4 carriles que atraviesa el sonido Croatan, entre Mans Harbor y la isla Roanoke, en el condado de Dare, Carolina del Norte. Con una longitud de 5.2 millas, 8.4 kilómetros, el puente conmemorativo Virginia Dare es el más largo del estado. Alcanza una altura de 65 pies, 20 metros, y está sostenido por 88 columnas de concreto.
El tablero del puente tiene 7.250 toneladas de acero y fue construido en 1995 con una vida útil de 100 años. ¿Interesado en hacer una visita? El puente cruza desde Means Harbor hasta la isla Roanoke, y puedes encontrarlo en 100 San US Highway 64, Manteo, Carolina del Norte.